Anabel, estamos aquí en tu lugar de trabajo, aquí en Índigo, donde tú te has desempeñado también estos últimos años en el periodismo. Y bueno, para empezar esta entrevista, quisiera saber, Anabel, ¿por qué tú decides dentro de la carrera de comunicación y del periodismo irte por la vertiente del periodismo de denuncia, por así decirlo, entre todo el gran espectro que cubre la carrera de comunicación? Es una larga historia. Yo siempre quise estudiar leyes, siempre quise ser abogada litigante, justamente meterme en los tribunales y todo este tipo de cosas. Conforme fui creciendo, madurando, ¿no? Cuando ya estaba yo en la puerta de decidir qué carrera iba a estudiar, si me iba a meter a la UNAM a estudiar Derecho o si iba a estudiar otra carrera, decidí que finalmente lo que quería hacer era ser periodista. Y justamente ser periodista para poder, con mi voz, darle voz a otras personas que así como en los tribunales no son escuchados, ¿no? Generalmente son las personas indefensas, las víctimas del delito, ¿no? Que no son escuchadas. Y pensé que ser periodista era también darle de alguna manera voz a esas personas. Entonces yo, desde que empecé a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, me quedó muy claro que yo quería ser periodista y justamente periodista de este tipo. Una periodista de investigación. Y empecé a leer muchísimo a Kapuczynski, a Tom Wolfe, a todos estos padres del periodismo de fondo, ¿no? Y fue así como fui un poco autodidacta, ¿no? Nunca fui a una especialización de periodismo de investigación, ¿no? Fue en la calle como fui aprendiendo a hacer este trabajo. Y bueno, hasta hoy. Yo empecé a trabajar a los 21 años en el periódico Reforma. Todavía ni siquiera existía como tal. Aquí, a unas cuadras de aquí, de la oficina que está aquí, a un lado de la Ángel de la Independencia, había un edificio donde en 1993, en el verano de 1993, estaban reclutando a universitarios para entrar al periódico Reforma. Entonces, pues yo fui a llenar mi ficha. Yo entonces era una simple y llana redactora. Tenía 6 meses trabajando en Radio Fórmula, haciendo los teasers y los resúmenes de noticias. De vez en cuando las leía cada hora. Absolutamente un trabajo entretenido, era mi primer trabajo en los medios, ¿no? Pero pues era un trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, cuando se abre esta puerta, esta convocatoria en el periódico Reforma, voy, me inscribo. Finalmente, el periódico Reforma nace en noviembre del año 1993. El punto clave que a mí me sucede es cuando en la delegación Álvaro Obregón conocí el caso de un señor que vivía en una de las barrancas, ¿no? Era un señor que era un plomero, al que le llamaban el Águila, y tuvo un problema ahí por Lomas de Plateros. Él iba bajando en su bicicleta, iba él adelante y uno de sus hijos atrás. Era un padre de familia de 7 hijos, un hombre realmente que vivía en una situación muy humilde, pero pues trabajaba, le daba para mantener a sus hijos, ¿no? En situaciones muy precarias, pero lo hacía, ¿no? Y un automovilista que iba en sentido contrario lo arrolló, lo dejó cuadrapléjico, ¿no? Y yo bajé, escuché de los vecinos esa historia, ¿no? Bajé hasta el fondo de la barranca, lo hablé, lo entrevisté, le hicimos un reportaje muy amplio en la sección de ciudad del periódico Reforma, y con ese reportaje al señor le cambió la vida. Hubo un empresario que llamó y le construyó una casa, hubo gente que llegó y becó a sus hijos en escuelas, hubo asociaciones que llegaron a entregarle despensas y todo, y eso fue el clic que cambió mi vida para siempre. Cuando la gente me dice, oye, qué valiente, qué bárbara, es que solo tú, no solo yo, cualquiera podríamos hacer esto. Yo estoy absolutamente convencida de esto. Yo no me siento ni Superman, ni creo ser realmente extraordinaria, ni absolutamente valiente. Pues por supuesto que me da miedo las cosas, claro que me da miedo las cosas, pero hay que salir adelante. Creo que esa es mi mayor virtud como ser humano, ser absolutamente ordinaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo estoy en investigaciones, de verdad que dice uno, bueno, ¿por dónde empezar? Porque puede llegar muchos rumores, ¿no? Pero cómo jalar la hebra de convertir ese rumor, cómo investigar ese rumor, saber que es un hecho cierto,
pero ¿cómo comprobarlo? Realmente es un asunto donde el cerebro empieza a funcionar y donde tú ves todo este rompecabezas, las piezas, ¿no? Y decir, yo puedo hacerlo. Si estos pillos, los corruptos, los delincuentes, tienen la capacidad para delinquir, es evidente que yo puedo tener la capacidad para evidenciarlos, descubrirlos y ponerlos a la luz pública. Ese creer que se puede, creo que es lo más importante. Siempre la gente vive pensando, es que el otro es más poderoso o más fuerte. Cualquier empleado piensa simplemente, el jefe es más fuerte, es el que tiene la sartén por el mango. Y no entendemos, vuelvo al punto, de que todos somos seres humanos. A todos nos duelen cosas. Todos nos cortamos y nos sale sangre. Todos tenemos necesidades físicas. Todos tenemos a quien querer. Todos, hasta el más malvado, hasta el más corrupto, tiene un punto débil. Para mí, ser mujer en esta carrera ha sido una gran ventaja, ¿no? Número uno, porque a lo mejor los malos también me ven, ay, pues es una muchacha, ¿qué nos va a hacer, no? ¿No? Y se confían, ¿no? Yo sí siento que he caminado mucho contracorriente, no por ser mujer, sino porque la cultura de la corrupción en México está súper arraigada. La gente no quiere saber del tema. La gente se siente ofendida cuando sabe del tema, ¿no? La gente preferiría que eso no se supiera, pero eso es otra cuestión. En esta y cualquier otra profesión, me refiero que yo lo veo realmente muy equitativo, ¿no? Por ejemplo, los sueldos, ¿no? Mucha gente piensa, es que las mujeres no les pagan bien, ¿no? Bueno, ni a los hombres ni a las mujeres. En el periodismo en general es una carrera mal pagada para hombres y mujeres, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Yo sí creo eso. Yo he estado en 3 redacciones, esta es la cuarta, estuve en Reforma, estuve en Milenio, estuve en El Universal, ahora estoy aquí en Reporte Índigo, ¿no? Y en estos 3 primeros medios en los que he trabajado, que es Reforma, Milenio y El Universal, hacer periodismo de investigación era realmente un trabajo muy arduo, realmente muy difícil. Convencer a los editores, ¿no? De que, por supuesto, para un trabajo de investigación se requiere tiempo. Se requiere dinero también porque hay que viajar, hay que transportarse, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, hay que ir al registro público de la propiedad. Los documentos en el registro público de la propiedad son a veces caros, ¿no? Tienes que esperar a que te contesten, tienes que esperar a ir a pagar al banco, que te entreguen las copias de los documentos. Entonces, es un trabajo arduo, ¿no? Y los medios de comunicación como que están más en la inmediatez, en el declaracionismo, ¿no? Y cuando estamos en crisis de inseguridad, como la que estamos viviendo, de pronto nadie entiende qué está pasando. Bueno, ¿y quiénes son los actores? Pues si te hubieras puesto a investigar desde cuando empezaste a ver el problema, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los artífices de la crisis, no? Pues no te tomaría tan sorpresa todo lo que está pasando, ¿no? En Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Brasil, ¿no? En Francia, por supuesto, en Inglaterra, un periodismo muy dinámico, un periodismo que inició por romper de esos mitos y por decir, a ver, aquí no hay intocables, ni la reina Isabel, ni la monarquía española, ¿no? Ni Pinochet, ¿no? Ni Roosevelt, ¿no? Imagínate de cuántos años atrás estoy hablando y apenas aquí en México estamos viendo si debemos hablar de que el presidente tiene problemas con el alcohol o no. ¿Lo hablaremos? ¿Será correcto? ¿No? Del cardenal Norberto Rivera, ¿no? ¿Será bien visto? ¿No? Si hablamos mal de estas instituciones como la iglesia, ¿no? Si las cuestionamos, ¿no? Si hablamos de todos estos, de los empresarios, ¿no? De los artistas, ¿no? Mucha gente piensa que todos estos seres son, muchos de estos seres son como intocables, ¿no? Hay gente de la que aquí no se habla, ¿no? Yo no he visto a nadie que cuestione a Carlos Fuentes, ¿no? Y mucha de la vida de Carlos Fuentes que es absolutamente contradictoria con su carrera como escritor, ¿no? Yo no me dedico a investigar sobre la cultura, pero creo que alguien tendría que hacerlo, ¿no? Y entonces, cuando uno rompe esos mitos y convierte a todas estas personalidades, todos estos intocables, en personas comunes y corrientes, entonces las democracias crecen.
Yo he estado en juntas, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ahí en el Universal, cuando trabajaba en la revista, una publicación que salía cada lunes, ¿no? Donde yo pongo sobre la mesa, en un día de junta, es que el senador Diego Fernández de Ceballos, con recursos públicos, mandó construir una carretera para el pueblo de su novia. Pues pusieron oh Dios mío, pero ¿cómo hablas de eso? Claro, ¿no? sí, sí, no. Y yo quiero ir y quiero hacer un reportaje sobre el tema. Tardaron como 3 semanas en darme permiso de ir y darme los viáticos y digo, necesito la autorización para poder desplazarme y ese tipo de cosas, ¿no? Porque es que es vida privada. A ver, ¿dónde está la vida privada si estamos hablando de una carretera pública? Si la carretera se lo hubiera construido con su dinero dentro de la casa o el rancho, qué sé yo, de la señorita, pues está muy en su derecho. Pues estamos hablando de una vía pública, ¿no? Fue todo un debate porque hay gente que piensa, es que de esas cosas no se habla. De eso ni tocarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hablar de esas cosas si finalmente esas cosas afectan a la sociedad, afectan al país? La gente piensa, y creo que qué bueno que me lo preguntas, ¿no? Que uno tiene así como su calendario. ¿Y ahora contra quién me voy a ir? No, bueno, ahora me voy a ir contra fulanito, porque ya me aburrí de sultanito. Ya escribí mucho de Fox. Ya escribí mucho de Fox. Ahora me voy pues con Calderón, o con Muriño, o con el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Y ya cuando me canse de ellos, pues me voy a ir al norte, me voy a ir con Natividad González. No, no es así. Las investigaciones periodísticas nacen, ¿me entiendes? Uno no las hace, no las fabrica. De pronto los datos van apareciendo ahí. Es como las piezas de un rompecabezas, ¿no? Como estoy todo el tiempo en la calle, como estoy todo el tiempo en contacto con la información, ¿no? De pronto las circunstancias se dan y la información empieza a llegar, ¿no? Yo lo que nunca hago, nunca lo hago, es que cuando empiezo a jalar una hebra la suelto. Nunca la suelto. De hecho, está comprobado en los manuales de periodismo de investigación, está escrito, ¿no? Que lo peor que puede hacer un periodista es meter la mano al avispero, sacar algunos datitos escandalosos y después irte con un nuevo escándalo. Uno no puede hacer eso, porque entonces no aportas nada. No llegas al fondo del asunto. Y para llegar al fondo del asunto hay que dedicarle mucho tiempo. Por ejemplo, las mejores investigaciones que yo he hecho en mi carrera han nacido así, empezando por el señor el Águila. Yo estaba en un evento donde iba acompañando a un delegado y la gente, una señora trataba de hablar con él, la señora el delegado no lo pelaba, yo me puse a platicar con la señora, me contó del caso, regresé al otro día. Así me pasó, por ejemplo, con una serie de reportajes por el que me dieron un premio internacional, la UNICEF, sobre la explotación sexual de niñas en los campos agrícolas de San Diego, ¿no? Así surgió. Fui a un evento en Puerto Vallarta, ¿no? De comercio sexual y ese tipo de cosas de niños, ¿no? Una señora de una ONG de San Diego, se me acerca, empezamos a platicar, me empieza a contar el tema y yo me meto. Te tienes que meter, solo metiéndote puedes saber, no es real, porque por supuesto me ha pasado, no, por aquí no va, este dato fue falso, te lo puedo decir muy abiertamente. A mí me habían dicho de unos, fue en el 2007, en el 2006, a finales del 2006, se acerca un empresario estadounidense conmigo, me contacta y me dice que los hijos de Marta Sagún lo habían estafado, ¿no? Entonces, vamos a Puerto Vallarta, le dedicamos una semana al tema, ¿no? El señor suelta algunos documentos, habló con un abogado de él, se desapareció. Yo estaba, sí, deben de ser, ¿no? Todo encajaba, ¿no? Nos vuelven a contactar el año pasado, volvemos a ir, ¿no? No eran los hijos de Marta quien nos estaba estafando. Fue un abogado de él que le inventó que estaban detrás de unos negocios, de una estafa que el abogado quería hacerle, como para asustarlo con el petate del muerto, es que están los hijos de Marta Sagún atrás, ¿no? No fue. Nunca publicamos nada porque no fue. Yo nunca publico las cosas que, es que esto sería buenísimo si fuera cierto. No, pues si no es cierto, pues no es cierto y ya, ¿no? Yo siempre digo que en las investigaciones uno encuentra las respuestas que quiere, encuentra uno las respuestas que hay. A mí me gustaría invertirle quizá más tiempo a eso, ¿no? Hacer escuela de investigación en México, hacer entenderle a los que hacemos periodismo y a los que leen el periodismo que este ejercicio de investigación es necesario.
hacer entender a las redacciones de la estación de radio más pequeña hasta la más grande que este periodismo de investigación es fundamental. Y por supuesto el periodismo de investigación no es solo sobre corrupción. Hay periodismo de investigación social. La violencia del propio narcotráfico nos da señales. Aún estos hombres malvados, sin corazón, corruptos, este actuar violento, estas cabezas rodando por aquí y por allá, son señales. Tenemos que entenderlas. Si no las entendemos, no van a parar. Tenemos que entender qué significan. Entonces, entendamos qué significan todas las señales que hay en nuestro país, ¿no? Luego nos sorprendemos, es que hay, de pronto surgen los zapatistas. No, no de pronto. Las cosas, nunca nada se da de pronto. Siempre hay un origen, siempre hay señales en el aire. Hay que empezar, hay que entenderlas. A mí es lo que me gustaría, realmente hacer escuela de investigación. Por supuesto, no soy la mejor ni la única, pero a mí me gustaría hacer esto. Y pienso seguirme dedicando a esto por mucho tiempo. Ojalá la gente entienda la razón por la que lo hago, ¿no? A mí no me hace feliz. Es increíble. A mí lo que me haría feliz es otra cosa, pero eso será de 10 años, más, dentro de 20 años. A mí lo que me haría feliz como ser humano es otra cosa. A mí andar investigando la corrupción no es algo que me fascine. Creo que se tiene que hacer. A mí no me complace andar exhibiendo a la gente. No es algo que me cause satisfacción, decir, ya me salí con la mía, ya le hice mal a la tarde. No, no es un asunto personal. Aquí el problema de México no es solo la corrupción, sino la impunidad. Corrupción hay en todas partes. La bronca es que en la mayoría de los países civilizados la corrupción es sancionada muy seriamente. Aquí en México parece que la corrupción amerita más ascensos, ¿no? Amerita más recursos, ¿no? Y amerita que te vuelvas cada vez más intocable. Y eso no se puede permitir. Muy bien. Gracias a ti, Anabel.